Ley de alquileres. Esta semana el Congreso Nacional le dio media sanción a su modificación en la Cámara de Diputados. Vamos a conectarnos, en este caso, con Neuquén para darle la bienvenida a Federico Prior, que es referente en esa provincia de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Bienvenido, Federico. Úrsula hasta te saluda aquí en Radiográfica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Federico, ¿cómo han seguido esta sesión, la sesión de esta semana, y cuál es la primera perspectiva sobre esta situación de retroceso de la norma de alquileres que regula justamente la forma en que se alquila en nuestro país? Sí, totalmente. Bueno, nosotros veníamos alertando de la Federación de Inquilinos Nacional de que corríamos el riesgo de retroceder. Y bueno, lógicamente con la sesión del pasado miércoles, una sesión histórica en lo que respecta a los tiempos, ¿no? Fue una sesión muy rápida, que evidentemente ya estaba bastante cocinado el asunto. Y bueno, lo que hizo es justamente empezar un camino de desregulación aún más y empeorar las condiciones que nosotros tenemos como inquilinos e inquilinas. Entonces, la verdad que lo que pasó el miércoles es lamentable. Evidentemente los diputados y diputadas están en otro planeta. Y bueno, como para ver los puntos principales, lógicamente lo que se votó fue acortar el plazo del contrato, el plazo mínimo que teníamos. Que en la actualidad es de 3 años. Actualmente. Bien. A 2 años. Y bueno, eso obviamente que lo que genera es mayor incertidumbre, menor estabilidad en las familias inquilinas y lo que genera también es un impacto fuerte económico, porque a los 2 años vas a tener que renovar, ese precio está totalmente desregulado y tenés que pagar 3 meses para ingresar a una vivienda con la comisión inmobiliaria, además. Y además hay una actualización de cada 4 meses del precio. Exactamente. El otro punto fundamental, que era neurálgico de la ley, protectorio también, ante esta situación económica, y bueno, es justamente que nosotros tenemos hoy un ajuste anual en base al índice que da el Banco Central, y lo que te permite es, bueno, una vez que te fijan el precio inicial, pagar por 12 meses el precio de alquiler y después tener el ajuste en base a este índice. Bueno, un retroceso enorme, porque lo que se votó fue estos aumentos cuatrimestrales acumulativos que van a ser por encima de la inflación, lo cual, bueno, si ya no había bolsillo que aguante, la situación es crítica con respecto a la crisis habitacional que vivimos, esto empeora lógicamente las condiciones, flexibiliza el acceso a la vivienda por alquiler, decimos nosotros, y así que bueno, con enorme preocupación. Creo que ya bastante está avanzado el tema también, por lo que vimos ayer en algunas noticias anoche con respecto al tema del Senado, porque ya el martes se empezaría a tratar en comisiones las modificaciones de la ley, así que bueno, con enorme preocupación y bueno, tratando de difundir cuál es la mirada nuestra y la defensa de por qué defendemos la ley y estos 2 puntos fundamentales. Federico, es cierto que a lo largo de este tiempo esta norma ha sido, diría, muy atacada por distintos sectores, y dijiste algo que fue una sesión muy rápida, y también marcás la celeridad dentro del inicio del tratamiento en el Senado. ¿Por qué crees o por qué creen que esta sesión es tan rápida? Bueno, porque ya evidentemente hay un acuerdo de los bloques políticos. Nosotros lo que vimos en la sesión del miércoles es que, más allá de que la oposición, o sea, este dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, con los otros bloques políticos, evidentemente ellos lo iban a sostener e intentaron derogar la ley, no les alcanzó, fracasó y fueron por la modificación. Hubieron ausencias que ahí nos marcaron de cómo venía la mano, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a estar bastante cerca de sostener la ley como estaba, incluso veníamos hablando con algunos diputados que estaban un poco más sueltos, que son de las provincias, y evidentemente, bueno, hubo 13 ausencias del Frente de Todos, es decir, que esto ya estaba también acordado con parte del sector del oficialismo, y bueno, creo que hay un acuerdo para avanzar rápidamente, porque evidentemente si el martes ya se trata en el Senado, esto viene muy rápido, y bueno, realmente es lamentable que haya un retroceso tan grande, incluso peores que las condiciones anteriores, porque si bien tenemos la ley que regula
siempre lo que está en discusión son estos dos puntos porque él se mete con la rentabilidad del mercado inmobiliario, el plazo del contrato y el ajuste dentro del contrato o el aumento. El otro punto tiene que ver con el registro del contrato en AFIP, lógicamente, pero después la ley modificó, digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación y tiene muchísimos puntos de regulación en materia de varias cuestiones. Obviamente que lo central está en esto y lo que intentan es ceder ante la presión de un mercado inmobiliario que quedó en evidencia que es muy poderoso, que incluso está por encima del Congreso y que los diputados cedieron ante esta presión. La ley siempre fue atacada desde que quedó vigente. Sí. Nosotros tratamos de contrarrestar constantemente un discurso totalmente hegemónico de los medios que responden a la lógica del mercado inmobiliario, es decir, que la ley no funcionó, que fracasó, como si la responsable fuera únicamente la ley, la nula intervención por parte del Estado, la falta de control para hacerla cumplir, los órganos de contralor. Dentro de la ley hay un programa nacional también de alquiler social que nunca se reglamentó. Bueno, la ley muy atacada, falta de presencia total del Estado. Sí, pienso en organismos, por ejemplo, de control para su cumplimiento, poner a disposición un montón de elementos como esto otro que estabas mencionando. Exactamente, digamos, el Estado nos encargó de hacerla cumplir, de los órganos de contralor, siempre estamos bastante desprotegidos. Nosotros decimos que en la Argentina estás más protegido si se te rompe un celular que si tenés que hacer un reclamo por alquiler. O la cantidad de viviendas desocupadas, ¿no? Que hay, por lo menos, no sé cómo está en Neuquén, Federico, perdón, te habla Paulo, sí. Pero bueno, sabemos la cantidad de viviendas que no están ocupadas, ociosas, y que no hay ninguna ley en este sentido también, ¿no? Que haya una... Totalmente, y eso es un punto fundamental, y nosotros decimos que ha habido, lógicamente, un golpe de mercado muy fuerte, donde el gran mercado inmobiliario retiró muchísima oferta, hay muchísima vivienda ociosa, incluso acá en Neuquén. Este fenómeno ya hace un tiempo que está. Nosotros, con el fenómeno de vaca muerta, es impresionante la cantidad de edificios en construcción y edificios que hay en Neuquén que están vacíos, totalmente vacíos, y bueno, obviamente que no hay ningún control, no hay ningún impuesto a la vivienda ociosa. Después otro elemento fundamental o factor es el alquiler turístico temporario también, hay que decirlo, el efecto Airbnb con estas plataformas, donde bueno, se ha retirado muchísima oferta de vivienda permanente para ese tipo de alquiler. Lo que hace es, bueno, obviamente priorizar la rentabilidad que te deja, ¿no? Entonces te conviene hacer contratos turísticos. Esto hay una situación crítica en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, en Villa Pegüeña. Claro. La verdad que es dramática. Los sectores muy turísticos, ¿verdad? ¿Cómo? Sectores en los últimos casos, por lo menos de los que mencionás, que son muy turísticos. Totalmente, son localidades turísticas, son localidades chicas que tienen muy poca oferta, pero además juegan con esto, ¿no? Es decir, en temporada baja alquilan a los inquilinos e inquilinas, contratos que los van renovando cada 3 meses, y cuando viene la temporada alta directamente desalojan para alquilar al turismo, obviamente en dólares, y hay lugares que, bueno, que son de turismo internacional. Entonces, bueno, se prioriza la rentabilidad en dólares. Y cada vez hay más oferta también de vivienda permanente en dólares. Federico, Leonardo Martín te saluda. Te consulto, porque además de esta actualización cada 4 meses cambia la fórmula, entiendo, o por lo menos da opciones para la fórmula. Te pedía si podías ampliar un poco sobre cómo se va a actualizar además el alquiler. Mirá, concretamente lo que hacen es anular el índice que da el Estado. Es decir, lo mínimo que teníamos de regulación por parte del Estado, que era este dato porque está vigente, este dato objetivo que da el Banco Central, eso lo eliminan. Y lo que dice la norma es que las partes pueden pactar libremente y además pueden usar algún tipo de estos índices que se nombran como IPC, como el tema de la inflación. Bueno, eso, para ser muy concretos, es un verso, perdón la expresión, pero es totalmente un verso, es una falacia, que en la práctica lo que va a hacer es decir, mirá, ¿sabés qué? Hay 150% de inflación, yo te voy a hacer, cada 4 meses, te voy a hacer un 40% de aumento y lo vas a tener que aceptar. Es una falacia decir que es un acuerdo entre partes, porque hay una relación totalmente asimétrica, donde siempre hay una parte que impone las condiciones y la otra parte la tiene que aceptar.
los inquilinos e inquilinas no tenemos un margen de negociación. Claro. Entonces han querido disfrazar esto que pasó en diputados, diciendo que las partes pueden acordar libremente, que cada 4 meses se van a sentar. Bueno, eso es todo un verso. Lo que va a pasar es que nos van a aumentar cuatrimestralmente, es un aumento acumulativo, ¿no? Entonces vos, para hacer un número redondo, empezás pagando 100.000 pesos, vos decís, bueno, hoy ¿cómo es? Te fijan el precio en 100.000 pesos, pagás por un año 100.000. Y supongamos que tengas un aumento, vamos a hacer un número redondo de 100%, bueno, el segundo año paga 200. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer, con por ejemplo, 120% de inflación, te dicen empezás pagando 100, a los 4 meses pagás el 30%, pagás 130, a los 8 meses lo que hacen es hacerte el 30% de los 130, no del precio inicial. Claro. Y además van a ir jugando con la inflación y te van a sacar más plata. Nosotros hicimos el cálculo de que con esta modificación pagas 3 veces más, 3 alquileres más que con la ley actual. Digo, ¿no? Y pensando en cómo, por ejemplo, en el sector de trabajadores registrados, que el 90%, 95% te diría de las paritarias son sobre el número inicial, no son acumulativos los aumentos salariales. Exactamente, ahí es donde está la cuestión. Y además, quienes tenemos paritarias, yo trabajo en la Universidad Nacional de Comahue, soy no docente y bueno, tenemos paritarias y mínimamente vamos teniendo algún tipo de movilidad, siempre como decís vos es de acuerdo a ciertos criterios y esto va a ser acumulativo. Entonces, y quienes no tienen paritarias o quienes vienen desfasados con el salario o en el peor de los casos, quienes no están en el trabajo formal y la tienen que remar todos los días, eso va a ser tremendo. Es decir, las condiciones que nos van a llevar van a profundizar la crisis habitacional y las condiciones como tenemos como inquilinos e inquilinas, va a ser terrible. Federico, sabés que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires lo que está pasando por estos días en el intento de alquilar tiene que ver con mucha especulación sobre la modificación de esta norma, mucho maltrato, diría. El otro día escuchaba algunas reflexiones sobre la forma de vida y diría que, digamos, en algunos casos ese maltrato justamente imprime una situación muy violenta para quienes están en este momento buscando alquiler o están necesitando renovar. Por lo menos es un fenómeno que está pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarte cómo lo ven desplegándose en este momento allá en Neuquén, donde estás vos, y en las distintas zonas de donde vas teniendo información. Mirá, eso es generalizado, claro, porque estamos totalmente desprotegidos, entonces, y esta serie de intentos de modificar la ley, de especular con si se va a modificar, se va a derogar, esta información que, por ejemplo, ahora muchos están diciendo que ya la ley se modificó, claro, y que ya está vigente o que en 15 días va a quedar en plena vigencia. O muchos que abonan en el firmar por fuera de contrato, la ley está vigente, claro. Bueno, firman por fuera del contrato y bueno, justamente como no tenemos un órgano de contralor y no hay sanciones y no hay alguien que te proteja, bueno, quedás siempre ahí a la deriva y bueno, las situaciones acá han sido tremendas. Nosotros hemos tenido situaciones, por ejemplo, la semana pasada, incluso de un periodista que estaba con la ley, con los 3 años y al propietario se le ocurrió decirle que había quedado desfasado con el tema de la inflación y que quería hacerle un aumento el mes siguiente. Él le dijo, mirá, nosotros tenemos un contrato firmado, a mí me tenés que hacer el ajuste anual. Bueno, directamente le cortaron los servicios. Ah, tremendo. Después tenemos otro caso de Villa Pegüeña, que directamente esta inquilina, una inquilina, tuvo que irse de la localidad porque también le cortaron la luz, le cortaron el paso para la leña, porque allá se calefacciona con leña, en pleno invierno, con la nieve, con clima totalmente hostil. Después tenemos situaciones, por ejemplo, que es una paradoja importante, en Añelo, al pie de Vaca Muerta, donde se alquilan habitaciones por 50.000, 60.000 pesos, se alquilan algunas viviendas de un dormitorio por 250.000 pesos, 300.000 pesos. Tenemos en Villa Langostura una situación también de gente viviendo en la terminal, alquilando o pagando algún hostel durante un tiempo como para zafar.
Bueno, todo eso es lo que viene sucediendo. Y en Neuquén Capital, como tenemos extensión todavía de tierra, digamos, nosotros tenemos una concentración enorme en la ciudad con estos edificios de lujo que están vacíos, que responden más a una lógica del mercado inmobiliario, renta petrolera, financiera. Después tenés, por ejemplo, a 30 cuadras del Hilton, tenés gente sin gas, asentamientos informales, y la cantidad de tomas en Neuquén ha venido creciendo, es impresionante. Además se da este fenómeno también de que muchos llegan a Neuquén pensando en esto, en lo laboral, en vaca muerta, en que hay otra situación. Y Federico... Precios exorbitantes en Neuquén. Neuquén no se puede vivir ya. O sea, todo lo de vaca muerta se ha trasladado no a mejorar la calidad de vida, sino al costo de vida, que es muy elevado. Sí, es que si no se regula la brecha de vida, se vuelve... Es imposible. Vuelve, claro. Federico, y a ver, no sé si allá se repite, acá en Buenos Aires, muchos inquilinos ya directamente arreglan en dólares, ¿no? Son 300, 400, 500 dólares. ¿No? Bueno, el que puede. Pero hay ya más de una persona me comenta. Las inmobiliarias anuncian los precios en dólares. Alquiler, sí. Claro. Sí, eso venía pasando, pasaba mucho en Capital Federal, en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, en Rosario, los lugares turísticos, y hoy es más frecuente también acá en Neuquén, por ejemplo, en la ciudad. Sí, hay mucha oferta en dólares directamente. Es tremendo. Y no para obviamente, turismo, a eso me refiero. No corresponde, está prohibido, o sea, no es legal, digamos, o sea, y no te obliga a vos a pagar en dólares. Lo que pasa es que siempre te juegan con la condición esta de la relación asimétrica, ¿no? De que vos tenés que aceptar. Claro. Entonces, te juegan ahí, te juegan con el precio. Entonces, esa forma es decirte, no, mira, yo no te voy a alquilar. Y después, toda la situación que siempre vivimos con las condiciones. Si tenés mascotas es difícil que te alquilen a veces, si tenés hijos es un problema para algunos propietarios. No tenemos zonificados los alquileres, el precio está totalmente desregulado. Nosotros tenemos dos cuestiones fundamentales en la Argentina, que es la vivienda dolarizada y el precio desregulado del alquiler de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar. Entonces, esto ya es estructural. Claro. Federico, te quería comentar, ¿no? Úrsula, Leonardo, no hay ningún tema más fuerte entre la comunidad migrante que el alquiler, ¿no? Cuando vamos a hablar del tema de la documentación, de la dificultad, de todo eso, también está en la orden del día de la comunidad migrante en todos lados, ¿no? Pero a vos específicamente, Federico, quería preguntar cómo están las negociaciones y cuál es la previsión para el Senado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar, ¿no? ¿Hay por detrás una organización popular suficiente para frenar esos avances en el Senado? Mira, creo que hay una cuestión general de desmovilización en muchos ámbitos. Creo que muchos están callados, es decir, que no dicen nada respecto a este tema y de otros temas. Que el golpe de las PASO fue muy fuerte y no hay una reacción popular. Sí, lo que sucedió a partir del miércoles y de que nosotros veníamos con avanzar en las organizaciones en las provincias, sí hay más organizaciones de inquilinos e inquilinas en las provincias. Sí, la convocatoria fue importante al Congreso y nosotros logramos hacer actividades en muchos puntos del país, y lo que pasó el miércoles movilizó bastante más. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy, mañana ya tenemos una actividad acá en el Paseo de la Costa de Neuquén y empezamos con las asambleas. Y creo que si vos me preguntabas unos meses atrás, yo te decía que en el Senado lo iban a frenar. Claro. Y con lo que pasó el miércoles, con el acuerdo medio implícito también de las ausencias de diputados, y la noticia de ayer de que ya se va a empezar a tratar el martes en la comisión del Senado, yo creo que lo tienen bastante cocinado para poder avanzar en la modificación y de regular estos dos puntos. Es decir, que quedemos con el contrato de 2 años y estos aumentos cuatrimestrales. Lamentablemente la tenemos bastante difícil. Te quería preguntar, Federico, porque ahí esbozaste un poco también sobre la situación en general en la provincia de Neuquén. En las últimas primarias se ha impuesto por una gran ventaja el candidato de La Libertad Avanza, digamos, por encima de su media nacional.
va mucho más encima que 10 puntos del segundo, que es Juntos por el Cambio, por detrás Unión por la Patria. ¿Cuál ves que es la, aquí saliendo específicamente de la cuestión de alquileres, pero me parece que también lo incluye, por supuesto, en la forma de vida? ¿Cuál es la mirada que están teniendo? ¿Cuál es la situación de la población de la provincia? Bueno, mirá, nosotros estamos justo en la transición de un nuevo gobernador, de Raúl Figueroa. Claro. Algo histórico también, ¿no? Porque, claro. Fue una elección histórica. Después de 60 años, otro partido le ganó al MPN, al Movimiento Popular Neuquino. Claro. Y bueno, y eso fue una coalición de todos los espacios, digamos. En el espacio de Figueroa conviven muchísimo todos los espacios prácticamente. Y creo que también se fue jugando con esto de lo que pasaba a nivel nacional y de esta elección que se decía en tercios. Sí. Lo que sí nos llama mucho la atención, porque siempre el MPN, el peronismo siempre fue muy difícil que creciera en Neuquén justamente por el MPN, porque el MPN claro. Nace con el peronismo, incluso en la Carta Orgánica, digamos, está planteada la justicia social, digamos, siempre aglutinó ese espacio. O sea, lo que sí nos sorprendió... Fue una reacción, te decía, ¿no? Como fue una reacción con el peronismo proscripto, el movimiento. Exactamente, sí, exactamente. Y lo que sí sorprendió muchísimo, porque Neuquén es una sociedad bastante cosmopolita, la mayoría vinimos de otros lugares, claro. Entonces, y por ejemplo, la universidad es bastante progresista, digamos, ahí tiene elementos muy, muy de punta de lanza, de avanzada. Y sin embargo, la verdad que fue un baldazo de agua fría en los resultados de las PASO y lo que sucedió. Realmente fue tremendo. Y lo que te decía anteriormente, Neuquén lo que tiene, bueno, es vaca muerta, tiene, digamos, las condiciones como para generar empleo, todavía se ve dinero circulando, digamos, o sea, un sector que vive bien. El tema es que, bueno, que hay un endeudamiento bastante importante, no la tiene fácil Figueroa, y esto de que hay un sector que vive muy mal, que eso digamos, esta comunidad este sistema extractivista que tiene Neuquén lo que hace es generar peores condiciones para mucha población. Es decir, nosotros tenemos una pobreza enorme, a pesar de todo lo que se dice. Entonces, como que está bastante partida la ciudad y las localidades. Hay una complicación enorme. Y con respecto a los migrantes, nosotros tenemos contacto con distintas agrupaciones, organizaciones, y cada vez hay más personas que eligen Neuquén para venir y tienen estas dificultades que se mencionaban. La mayoría están en las tomas, en asentamientos informales. Tiene toda una parte de Neuquén muy, muy complicada también con respecto a la pobreza. Federico Prior, él está en Neuquén, es referente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Te agradecemos muchísimo esta conversación aquí en Radiográfica, y sigámosla, sobre todo en esto que decís, bueno, el debate en Senado a las puertas y que parece venirse pronto. Me parece que es un tema fundamental para la vida de todos y todas nosotros, ¿no? Claro. Gracias, Federico. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande de Neuquén.